Buenos días a todos. Gracias al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua por la amable invitación. Y creo que sin duda estos espacios nos ayudan a crecer tanto profesionalmente y también a tener conocimiento, a afianzar los conocimientos que tenemos sobre algunos temas que se comentan dentro entre los profesionales, ya sea del derecho y que no sean abogados. Eh, el tema que voy a presentar es el trabajo a tiempo parcial. Este tema fue mi tesis doctoral y fue también de derecho comparado, pero con especial referencia al derecho nicaragüense. Dentro del objetivo, bueno, es analizar el trabajo a tiempo parcial en Nicaragua desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, identificando vacíos normativos y proponiendo lineamientos para su regulación. Y dentro del objetivo específico es comprender el concepto y característica del TTP, que es el trabajo a tiempo parcial, identificar los principales vacíos legales en Nicaragua, analizar riesgos laborales, fiscales y contables, examinar estándares internacionales aplicables, proponer criterios técnicos para su regulación. ¿Qué pasa con la parte del contexto y el planteamiento del TTP, del trabajo a tiempo parcial? El TTP se ha convertido en una realidad cada vez más presente en el mundo laboral contemporáneo, tanto a nivel global como a nivel local. La flexibilidad y adaptabilidad que ofrece esta modalidad de empleo ha provocado un crecimiento sostenido en diversos sectores económicos y jurídicos. Sin embargo, en Nicaragua, el trabajo a tiempo parcial no cuenta con una regulación clara y definida, una regulación jurídica clara y definida, a pesar de que en las prácticas sociojurídicas esta forma de contratación se lleva a cabo por exigencias de la realidad social. No existe un régimen legal específico que respalde y garantice los derechos de las partes contractuales involucradas. Esta ausencia normativa que he mencionado genera una situación de inseguridad jurídica que afecta directamente a las personas trabajadoras, quienes enfrentan condiciones laborales desfavorables, falta de protección social y una ausencia de mecanismos legales para garantizar el respeto a sus derechos laborales. En consecuencia, la inexistencia de un régimen jurídico claro para el trabajo a tiempo parcial en Nicaragua expone a las personas trabajadoras a situaciones de vulnerabilidad, creando condiciones propicias para la precarización laboral y la explotación. Es así que la pertinencia de esta de lo que es el TTP radica en la necesidad de llenar este vacío legal y dotar al derecho nacional de bases teóricas que orienten una futura y eventual regulación normativa del trabajo a tiempo parcial en Nicaragua. El problema o la hipótesis que tenemos como, como problema jurídico del TTP es que la ausencia de bases teóricas para un régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial en Nicaragua afecta negativamente a los derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras, la seguridad jurídica contractual, la promoción del empleo formal, la capacidad del Estado de garantizar condiciones laborales justas y equitativas. La falta de una definición clara del trabajo a tiempo parcial y de los derechos y obligaciones que de él derivan genera incertidumbre en la interpretación y aplicación de las normas laborales vigentes. Esto se traduce en que al no existir esto, pues simplemente volvemos a la parte de la inseguridad jurídica como tal. El trabajo a tiempo parcial constituye una realidad creciente en los mercados laborales contemporáneos, particularmente en la economía en desarrollo. Y esto lo menciono porque no es desconocimiento de nosotros de que existe países, inclusive en Nicaragua también, si en el Código del Trabajo se plantea que se puede pagar por hora, obviamente entonces se puede trabajar por hora. Eso es un TTP, eso es un trabajo a tiempo parcial.
Entonces, y vemos también que esta parte de las economías en desarrollo en otros países, eh, y por ejemplo, los grupos focales en los que más se da es en el adolescente, en el ya que tiene mayoría de edad, que puede trabajar, hace part-time, o sea, trabaja a tiempo parcial, eh, ya sea en verano o trabaja y estudia. eh, Ese tipo de modalidad se da en los países en desarrollo. Y en nuestro país también se da, sin embargo, como bien lo decía inicialmente, es una figura que poco se sabe o se utiliza de una manera no correcta debido a que no existen las bases teóricas que ya mencionaba con anterioridad. Y en Nicaragua esta figura se encuentra en una situación de reconocimiento social, como lo mencionaba ahorita, pero de invisibilidad normativa. Los vacíos normativos se subsanan temporalmente con la jurisprudencia nacional laboral de apelación. Y sí, y es que hemos tenido sentencias del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones donde reconoce la figura. Sin embargo, no, no es que el tribunal como tal no le haya dado salida y respuesta a esta figura contractual. Sin embargo, lo que pasa es que no se demandan prestaciones, entonces no se logra tener un criterio del tribunal sobre el tema, pero es porque no se demanda. El tribunal como tal no puede venir de oficio y emitir sentencias sobre el tema si no se han demandado estos, las prestaciones laborales que serían proporcionales en este caso. Bueno, el problema central, y ya lo mencionaba un poco antes, eh, que no hay una regulación. Hay una regulación social, más no formal. Esta omisión genera un espacio de incertidumbre jurídica en el que tanto trabajadores como empleadores operan sin reglas claras, lo que favorece prácticas informales, interpretaciones discrecionales y posibles vulneraciones de derechos laborales o afectaciones al sector empresarial. Esta parte de prácticas informales es que hay bastante empleo informal. De hecho, una de las partes de mi tesis doctoral es que, por ejemplo, en Guatemala se registran los contratos, todos los contratos, pero aparte los contratos a tiempo parcial, y eso hace que ese trabajo informal desaparezca, porque ya se sabe cuántas personas se encuentran en trabajo a tiempo parcial, mientras que en otros países como Perú, Paraguay, no hay este registro. Sin embargo, pues son países que sí lo tienen regulado. Em, Parte de la hipótesis es de que la falta de regulación del trabajo a tiempo parcial contribuye a la precarización laboral al permitir la implementación de esquemas flexibles sin garantías mínimas para los trabajadores. Y esto lo menciono porque igual la legislación laboral vigente, que está igual, está para proteger los derechos laborales, los derechos fundamentales con el CPTCS, que es el Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social. Sin embargo, si aún así, con una regulación formal, ¿verdad? Igual se trastocan los derechos laborales y derechos fundamentales. Ahora, eh, el problema se plantea que al no existir esas bases teóricas, la violación es más factible, pues, es más viable. Asimismo, se sostiene que una regulación adecuada podría equilibrar la flexibilidad del mercado laboral con la protección efectiva de los derechos humanos laborales y garantías para las empresas. Ahora, un poco adentrándonos en el concepto de esta, no es una nueva figura contractual, es una figura contractual en desarrollo para nosotros, pero para otros países que se utiliza eh, para lo que, para jóvenes, para grupos, por ejemplo,
de mujeres que, de hecho, dicho sea de paso, también está la parte de discriminación, mujeres que por quedarse en casa, pues atendiendo a la casa, no han podido desempeñarse en lo que pudieron, en lo que se pudieron haber, este, en lo que pudieron haber estudiado y no han trabajado. Entonces esto les podría permitir también eh, poder trabajar e igual hacerse cargo de la casa, igual al hombre, ¿verdad? El hombre que se encarga de la casa podría también hacer part-time. Y también está el adulto mayor, aquel adulto mayor que una vez jubilado también pueda trabajar a tiempo parcial y que no se le discrimine por edad. Ahora, el trabajo a tiempo parcial es una modalidad de empleo en la que la jornada laboral es inferior a la jornada ordinaria establecida por la legislación o la práctica habitual en un determinado sector. Ojo, tuvimos la eh, cuando hablamos de jornada, nuestra máxima jornada en Nicaragua, según la Constitución, y tuvimos la reforma, máximo son 8 horas. Entonces, el, lo que es el trabajo a tiempo parcial o la jornada inferior es inferior a esa máxima 8 horas. 8 horas, 8 horas o la que se determinen por sector y por jornada, porque tenemos, según el artículo 51 del Código del Trabajo, tres tipos de jornada. La diurna de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7,5 horas. Inferior a eso es trabajo a tiempo parcial. Esta reducción de jornada no implica la ausencia de una relación laboral, sino una variación en la duración del tiempo de trabajo, manteniendo elementos esenciales como la subordinación, la remuneración y la continuidad y la prestación del servicio personal. Esto quiere decir que yo no tercerizo el servicio, lo presto. Entonces quiere decir que igual hablamos de un contrato como que el TTP es un contrato igual como tiene los mismos elementos de un contrato indeterminado, que es el contrato por excelencia, este, para fines de contratación de personal con cargos de dirección, desde una afanadora hasta un gerente general, y los elementos no pueden faltar. Si faltara uno de estos elementos, estamos hablando de una simulación, de un contrato por servicios profesionales u otro tipo de contratación, y no sería laboral, sino civil o mercantil. La parte del enfoque internacional. A nivel internacional, si bien es cierto, aunque Nicaragua en junio del año pasado declaró ya no ser parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, cumpliéndose esto en junio de este año, porque tiene que pasar un año para que un país deje de ser parte de la OIT. Sí, igual los convenios de la OIT seguirán siendo fuente, ya no directa, sino secundaria, para nuestro ordenamiento jurídico. Pero a nivel internacional, lo que es la OIT ha definido el trabajo a tiempo parcial como aquel cuya duración es inferior a la de los trabajadores comparables a tiempo completo. La OIT establece que esta modalidad debe regirse por los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y no discriminación. Puntos claves del convenio 175 de la OIT. De hecho, es el convenio que regula lo que es el TTP. Define a un trabajador a tiempo parcial como aquel asalariado cuya jornada de trabajo es inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable. Los estados ratificantes deben asegurar que los trabajadores a tiempo parcial no reciban un trato menos favorable que los trabajadores a tiempo completo en términos de derechos sindicales y de negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo, discriminación en el empleo y ocupación, seguridad, vacaciones, licencia, maternidad. Desde el punto de vista jurídico, el trabajo a tiempo parcial es una relación laboral plena y aunque se trate de una forma atípica, no es ajena al derecho laboral. Esto implica que debe reconocerse como un vínculo protegido por las normas laborales con derechos y obligaciones, aunque adaptados proporcionalmente a la duración de la jornada. Diferencia con otras figuras y cambios jurídicos internacionales. Es importante distinguir el trabajo a tiempo parcial de otras figuras como el trabajo informal o la prestación de servicios independientes.
A diferencia de esta, el trabajo a tiempo parcial sí constituye una relación laboral formal con derechos exigibles, por lo que no puede ser utilizado como un mecanismo de simulación, que es lo que mencionaba anteriormente, o evasión de obligaciones laborales. Se diferencia también de los procesos de reducción de jornadas laborales que se están implementando en países como Chile, Colombia o México, ya que estos países se impulsa reducción de la jornada. Perdón, reducción de la jornada semanal, pero se mantienen los derechos intactos. El trabajo a tiempo parcial se caracteriza por una jornada reducida, flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, remuneración proporcional y la existencia de una relación de subordinación. Puede presentarse tanto en contratos permanentes como temporales y su implementación responde generalmente a necesidades específicas del mercado o del trabajador. Esto quiere decir que el trabajo a tiempo parcial puede aplicarse tanto en contratos determinados como en contratos indeterminados. En Nicaragua, el trabajo a tiempo parcial se encuentra aplicable, ampliamente extendido en sectores como el comercio, los servicios y la educación. Es particularmente frecuente entre jóvenes, mujeres y personas que combinan múltiples actividades laborales, lo que evidencia su relevancia socioeconómica. Es más, eh, he tenido conocimiento de primera mano porque trabajo con empresas y su parte de recursos humanos y también con trabajadores independientes que tienen hasta 3 trabajos en modalidad de trabajo a tiempo parcial. Entonces, pues, o deciden también solo trabajar medio tiempo. No necesariamente, no tienen que, no porque no tienen la necesidad de trabajar la jornada completa. Entonces, uno por necesidad y lo otro porque simplemente es una opción también de forma de trabajar. Aunque no exista regulación expresa, el trabajo a tiempo parcial ha sido reconocido de facto en la práctica social. Empresas y empleadores lo utilizan como una herramienta de flexibilidad laboral, mientras que los trabajadores lo perciben como una opción de inserción o complemento de ingreso. ¿Qué pasa con los vacíos normativos? El ordenamiento jurídico nicaragüense no contempla una definición clara del trabajo a tiempo parcial, ni establece reglas específicas sobre su funcionamiento. Esta ausencia normativa afecta aspectos claves como la determinación del salario, la seguridad social, las prestaciones y la estabilidad laboral. Los trabajadores en esquemas de trabajo a tiempo parcial enfrentan riesgos significativos como la exclusión de la seguridad social, la reducción injustificada de prestaciones y la inestabilidad laboral. Asimismo, pueden ser objeto de discriminación indirecta al recibir un trato desigual frente a trabajadores a tiempo completo o de jornada completa. Para los empleadores también existe riesgo. La falta de regulación genera incertidumbre jurídica y posibles contingencias laborales. La ausencia de criterios claros puede derivar en sanciones administrativas, conflictos judiciales y dificultades en el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Desde la perspectiva contable, el trabajo a tiempo parcial plantea desafíos en la determinación de salario, el cálculo de carga social y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La falta de alineamientos claros dificulta la correcta aplicación de criterios técnicos y aumenta el riesgo de errores o incumplimientos. Diversos países han regulado el trabajo a tiempo parcial estableciendo criterios claros sobre jornada, salario y derechos. Estas experiencias demuestran que es posible compatibilizar la flexibilidad laboral con la protección de los trabajadores. La regulación del trabajo a tiempo parcial es necesaria para evitar abusos, reducir la informalidad y garantizar condiciones dignas de trabajo.
No se trata de limitar su uso, sino de establecer reglas claras que protejan a ambas partes. Se propone la incorporación de una figura legal específica de trabajo a tiempo parcial en el ordenamiento jurídico nicaragüense. Esta debe incluir una definición clara y límites de jornada, reconocimiento de derechos proporcionales. Quería hablarles un poco de la parte de, de la conclusión sobre el tema del trabajo a tiempo parcial, eh, enfocado en especial referencia al derecho nicaragüense, y es que el trabajo a tiempo parcial es una respuesta a la necesidad de la flexibilización del mercado laboral. El análisis histórico del, del TTP permite establecer que el trabajo a tiempo parcial surgió como una solución a las fluctuaciones del mercado laboral, permitiendo a las empresas ajustar su demanda de mano de obra en función de las necesidades económicas y productivas. La regulación del trabajo a tiempo parcial ha sido desigual en América Latina, mientras que países como Argentina, Chile y Perú han establecido un marco legal específico para el trabajo a tiempo parcial. En otros países como Colombia y Guatemala, esta modalidad ha sido reconocida a través de interpretación jurisprudencial y la adaptación de principios generales del derecho laboral o de normativas incompletas o inferiores a una ley. Nicaragua carece de un régimen legal específico para el trabajo a tiempo parcial. En Nicaragua el trabajo a tiempo parcial ha sido adoptado de manera empírica en sectores como el comercio y servicios. La ausencia de una tipificación específica implica que esta modalidad se desarrolla en un marco informal, sin las garantías y protecciones previstas para otro tipo de empleo. La jurisprudencia y la práctica sociojurídica en Nicaragua han cubierto parcialmente los vacíos normativos que ya lo mencionaba durante la disertación. En ausencia de una regulación específica, los tribunales nicaragüenses han reconocido algunos derechos para los trabajadores a tiempo parcial mediante la aplicación de principios generales del derecho laboral, como el principio prooperario y el principio de igualdad de trato. No obstante, esta solución es insuficiente para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad laboral de las personas a tiempo parcial. Una de las recomendaciones, dentro de las recomendaciones sobre el trabajo a tiempo parcial, está la parte de indispensable que se tenga una definición específica que permita diferenciar claramente el TTP del trabajo a tiempo completo o jornada completa. Esta definición clara sobre el trabajo a tiempo parcial permitiría incluso que no se cometan abusos o fraude de ley. También garantizaría una protección amplia de los trabajadores a tiempo parcial. Es esencial establecer la obligatoriedad de contar con un contrato escrito en los casos de trabajadores a tiempo parcial en Nicaragua. La ausencia de un documento formal debería llevar consigo la presunción legal, salvo prueba en contrario, de que el trabajador opera bajo un contrato de trabajo a tiempo completo. O sea, igual, lo mismo que sucede actualmente al, al no contar con un contrato que cumpla con, por lo menos, los requisitos mínimos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, pues no se considera un contrato. Al no se considerarse un contrato, se presume indeterminado. Pasaría lo mismo con el contrato a tiempo parcial. También establecer la obligación legal de registrar estos contratos ante la Autoridad Laboral Administrativa, es decir, el Ministerio del Trabajo de Nicaragua, incluso para fines estadísticos que permitan conocer el universo de los trabajadores que están a tiempo parcial. Es crucial que el marco legal proporcione la flexibilidad necesaria para adaptarse a las dinámicas cambiantes de empleadores y trabajadores, fomentando la posibilidad de ajustar las horas de trabajo y modificar la jornada laboral según las circunstancias. Una buena práctica identificada en el derecho comparado, especialmente en Guatemala, es que los trabajadores a tiempo parcial tienen prioridad en caso que la empresa anuncie vacantes de trabajo a tiempo completo.
Esto se justifica en el hecho de que si bien es posible que la mayoría de las personas empleadas bajo esta modalidad lo hacen porque les permite sobrellevar otras cargas y responsabilidades personales y familiares, también es cierto que hay un porcentaje de trabajadores que laboran a tiempo parcial de manera involuntaria. Con TTP involuntario no me refiero únicamente a que el trabajo sea impuesto, sino más bien a que el trabajador se sometió a ese régimen a falta de alternativas laborales a tiempo completo, o sea, una jornada completa. Por lo que sería recomendable establecer una disposición similar para estos trabajadores en Nicaragua. Es imperativo que las personas trabajadoras a tiempo parcial gocen de los mismos derechos y garantías que aquellas que laboran a tiempo completo. Esto incluye aspectos como salarios, beneficios, seguridad social, protección contra cualquier forma de discriminación. Resulta esencial que una figura normativa que regule el empleo a tiempo parcial en Nicaragua establezca con claridad los derechos correspondientes a los trabajadores en esta modalidad, así como la forma adecuada en que estos derechos deben ser reconocidos y liquidados por la parte de los empleadores. El contrato a tiempo parcial puede, puede ajustarse a la modalidad ya establecida en el derecho nicaragüense, como bien le decía, tanto el contrato determinado como indeterminado. Es importante tomar posición sobre el tema de la hora extra en el TTP. A la luz de los hallazgos, resulta pertinente abordar la posibilidad de que una nueva regulación jurídica sobre el trabajo a tiempo parcial incluya o no el reconocimiento de hora extra. En este sentido, compartimos la opinión de otros autores, Viseo Cañada de 2008 de la Universidad de Valencia y Monreal 2017 Universidad de las Islas Baleares, España, respecto a que las horas extras pueden desnaturalizar el contrato a tiempo parcial. Y en efecto, cuando yo estaba realizando mi investigación para, para llevar a cabo mi tesis doctoral, me reuní con la parte del sector sindical y también la parte privada, recursos humanos, y me indicaban que en efecto no puede haber un TTP y adicionalmente agregarle horas extras porque desnaturalizaría completamente la figura como tal. De acuerdo a las normas internacionales del trabajo y con la propia constitución nicaragüense, las personas trabajadoras tienen derecho a vacaciones periódicas descansadas y pagadas, ¿verdad? Por cada 6 meses, 15 días de vacaciones, para un total de 30 días en el año, a un 13º mes, que es un salario adicional por cada año. En caso de despido, las personas tienen derecho a una indemnización por años de servicio que se calculan tomando en cuenta el trabajo a tiempo trabajado y se liquida tomando en cuenta el salario. Todos estos derechos deben ser asegurados a las personas que laboran bajo la modalidad de trabajo a tiempo parcial, siendo el único criterio diferenciador que estos tres conceptos que he mencionado antes se deben de liquidar contablemente de forma proporcional, no así la seguridad social, porque cuando uno acude a ver por su salud, no lo van a ver, no lo van a ver los médicos solo de forma proporcional. Entonces, aquí está la parte donde también haciendo el estudio comparativo de derechos comparados con otros países, me encontré con la misma línea en materia de seguridad social y es que, por ejemplo, Guatemala, el sector sindical se fue de amparo con la sentencia que ya había aprobado el trabajo a tiempo parcial y todo con la proporcionalidad, ¿verdad? Con el principio de proporcionalidad y se fueron de amparo porque igual, porque se establecía que la seguridad social no puede ser solo proporcional, porque la salud, cuando uno tiene un problema de salud, no es proporcional, es total. Entonces, es la misma línea que a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica tenemos, que la seguridad social es completa. Entonces, eh, si en este caso lo que es el TTP, el trabajo a tiempo parcial, se puede llegar a implementar, llegar a implementar en sus empresas o ustedes fueran objeto de querer, eh, de optar por una plaza de trabajo a tiempo parcial, lo que deben de saber es que sí, salario, vacaciones, en el caso de terminación de la relación laboral y aguinaldo se debe de pagar proporcionalmente. Sin embargo, lo que no se puede pagar proporcionalmente es la seguridad social. De hecho, es una obligación en estos casos asegurar al trabajador de acuerdo al salario del giro que tenga la empresa.
Ahora, sobre la base de la propuesta, bueno, sobre todo lo que hemos hablado sobre la parte como conclusión de lo que es el TTP, del el problema jurídico que tiene una regulación social más no formal, sobre la desprotección que existe para los que quieran optar a plazas de TTP en Nicaragua, que existe el trabajo a tiempo parcial en Nicaragua, sin embargo, no hay una regulación. Debería ser, debería ser, el deber ser es que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 20, ¿verdad? Y que se pague proporcional lo que es salario, vacaciones en caso de terminación de la relación laboral, que se acumule igual, proporcional, y que se pague igual la indemnización por años de servicio de forma proporcional. Y como bien decía, la parte de la seguridad social no se puede pagar proporcional porque la salud las enfermedades no son, no me enfermo un 50%, me enfermo un 100%. Entonces, la seguridad social debe cubrirme todo lo que es enfermedad y todo lo que conlleva el régimen obligatorio o facultativo en su defecto. En virtud de lo anterior, se hacen unas recomendaciones dirigidas a actores clave a la Asamblea Nacional de Nicaragua impulsar una reforma al Código del Trabajo o una ley especial que regule el trabajo a tiempo parcial. Al Ministerio del Trabajo implementar un sistema de registro y fiscalización de contratos a tiempo parcial. A los empleadores garantizar la proporcionalidad en salario y prestaciones para trabajadores a tiempo parcial. A los sindicatos defender activamente los derechos de los trabajadores a tiempo parcial en la negociación colectiva. A la academia promover estudios y evaluaciones sobre el impacto del trabajo a tiempo parcial en Nicaragua. Y obviamente a la academia igual en los pensum en los programas de lo que es cuando se imparte derecho laboral, incluir siempre ya esta figura como no atípica, sino como una figura más que tiene una regulación social más no formal, pero que ya forma parte de nuestro acervo del día a día porque se utiliza. Y bueno, como propuesta general se propone la incorporación de una figura legal específica de trabajo a tiempo parcial en el ordenamiento jurídico nicaragüense. Esta debe incluir una definición clara, límites de jornada y reconocimiento de derechos proporcionales. Cuando me refiero a límites de jornada es porque en otros países se hablan de horas específicas y no podemos confundir también, por ejemplo, cuando en Europa tenemos reducción de jornada por igual salario. Esto no es TTP, esto no es trabajo a tiempo parcial, es simplemente que están reduciendo horas por igual salario. Elementos clave. La regulación debería contemplar aspectos como salario, proporcional afiliación obligatoria a la seguridad social, formalización del contrato y acceso a prestaciones laborales. Estos elementos permitirían dotar de certeza jurídica esta modalidad. El trabajo a tiempo parcial es una realidad innegable en Nicaragua, que requiere ser reconocida y regulada adecuadamente. La ausencia de regulación no elimina su existencia, sino que incrementa los riesgos. Regularlo implica ordenar, proteger y dignificar el trabajo en contexto de transformación laboral. Muchísimas gracias.